Continuamos con Saber y Sabor, con esta rueda de amigos periodistas. Yo te quité la palabra, vos estabas haciendo referencia, te recuerdo, ¿no? Estabas haciendo referencia a la bonanza de la época de Néstor Kirchner. No, no bonanza, sino lo que decía, No, que pero hubo hablando bonanza. de las crisis, cómo se manejaron esas crisis, ¿no? Yo recuerdo en este momento con los créditos UBA que estábamos hablando, que bueno, hay lo nuevo que salió, que dijo el ministro Frigerio, de que se van a congelar las cuotas al mes de agosto. Pero en aquel momento lo que se suspendió fueron las ejecuciones hipotecarias. Aquí el único indicio de eso fue, creo que el diputado provincial Lucas Godoy, que propuso el secuestro de los vehículos, ¿viste? Con el tema de los planes de ahorro, aquí en Salta. O sea, fue directamente a la no ejecución de las viviendas. Acá lo que han hecho simplemente, en este momento, por necesidad, retrotraerlo al mes de agosto. Y no sabemos todavía si se le va a aplicar el coeficiente salarial, que todavía no lo sabemos. Entonces, quiero decir... Yo creo que sí, pero bueno. Pero la medida que fue, a presión por las elecciones. No fue una medida como la tomó en su momento el gobierno de Kirchner, que fue por una necesidad que tenía en aquel momento de una devaluación del 400%, ¿no? Sí, sí. Yo reconozco que si hay que reconocerle un mérito al primer gobierno, ese que dice Néstor Kirchner, tuvo una fuerte recuperación de la economía, tuvo un buen ministro de Economía. Después creo que desaprovechó la bonanza del precio de la soja, los commodities que nos beneficiaron ampliamente. Creo que es toda una plata que se perdió también. Es algo parecido a todo lo que perdimos de reserva nosotros ahora. Y después quiero rescatar, cambiando un poquito lo que estamos hablando, quiero rescatar el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Verdad que el Fondo Monetario Internacional es un ogro, no? Pero el ogro no es el fondo, el ogro es el OPA que recurre al fondo. El fondo, claro, pues dice, el fondo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a indicar el fondo en la economía? En la economía, el fondo es prestamista. Vos vas a golpear la puerta y en buena hora que te preste a buena tasa. Lo que pasa es que es la última instancia, ¿no? Claro, pero la Argentina no tenía ninguna fuente de crédito, punto. Y segundo, si la tuviera, tiene a costos altísimos. Por ejemplo, hoy pagaría un 19% más de las tasas normales que se pagan en cualquier lugar del mundo. Imposible. Esto tuvimos un crédito a tasa baja, en términos comparativos, regalada. Pero vos querés plata, yo te pongo las condiciones. Te pongo las condiciones. O sea, la culpa es nuestra, de los argentinos, en cabeza del que toma las decisiones, pero es nuestra, no es el fondo. Si vos vas los que fueron a pedirle plata al fondo, le puse siempre. Sí, ahora la pregunta sería, ¿cuál fue la necesidad de pedir plata al fondo del gobierno de Macri? Bueno, habría que estar ahí. Inoperancia en el gasto fiscal. Bueno, la inoperancia en el banco... Porque no había algo puntual que vos me digas por qué fui al fondo. Eso es lo que yo te dije hace rato de cuántas personas trabajan y cuántas no trabajan, cuánto gasta el Estado y cuánto le entra. Todo ese desequilibrio, alguna vez lo tenemos que pensar, porque si no siempre pedimos prestado. No es solamente Kirchner pidió prestado, pidió Cristina prestado o fabricó guita, que es lo mismo, ¿no? Es el único caso del mundo donde teníamos una casa de la moneda propia, privada y propia. Pero bueno, y otros gobiernos lo hicieron con otro tipo de crédito y entramos en default permanente, Argentina en default por los préstamos. Por eso alguna vez, por Dios, alguna vez tenemos que vivir de lo que producimos trabajando. Bueno, pero el mundo después de la posguerra se recuperó con trabajo, claro, no con crédito. Pero, ahí tenés un problema que también es estructural. Nosotros no hemos podido salir, y no por pueblo, sino por una cuestión de dirigencia, del modelo que designó Inglaterra en el siglo XIX, de este modelo agroexportador. Sí. Y desde entonces no hemos podido. La única posibilidad que tuvimos fue el peronismo. Mirá que yo estoy lejos de la doctrina, pero cuando vos mirás la historia, decís, acá hubo por primera vez industria nacional. Y hubo algo que hace un rato nosotros discutíamos, decíamos, hubo un proyecto de país. Nosotros vamos, por ejemplo, a ver los manuales Estrada, con que se estudiaba el peronismo en esa época, los 4 son una maravilla. Es verdad que había una docencia hacia el peronismo, porque vos veías todo que se terminaba, ¡pum! Eva Perón, La razón de mi vida, libros espantosos si los he leído alguna vez. Venía más acá, plan quinquenal del general Perón, pero eran políticas de Estado. Y a los alumnos se los enseñaba en el valor de la cosa pública, en el valor de lo nacional, en el valor de la riqueza nacional, en el sentido de lo que después llamarían ser nacional,
Pero cuando se lo derroca Perón, desde la Libertadora hasta hoy, no hemos vuelto a tener una política de Estado, un país de Estado. Pudimos tener algo con... Sí, que te guste o no te guste, pero política de Estado como fin, ¿no? Había. Y el peronismo dijo, vamos para allá. Y tenías una política educativa, una política de salud, una política... A mí le decía yo a algún gobernador, le digo, a veces la historia nos da respuestas sencillas en la historia. Tenemos problemas ahora emergentes de nuevo, como el paludismo y como todo eso, que eran enfermedades que ya estaban desaparecidas. ¿Para qué vas a inventar nada nuevo si hay que leerlo a Ramón Carrillo? Y lo único que tienes que hacer es adaptar, modernizar. Pero la concepción de la salud pública está ahí. Bueno, pero por ejemplo, hablamos un poco de lo que son las intendencias, ¿no? Los gobiernos municipales. El gobierno municipal, de los gobiernos municipales del 83 para acá, díganme cuáles han sido y cuántos han sido los intendentes que se han dedicado a planificar la ciudad de Salta. Ninguno, todos actuaron sobre la coyuntura. Recordemos hasta hace poco tiempo atrás, se decía que la intendencia de Salta era una picadora de carne. Se hablaba de la maldición de Molde. Sí, ¿te acordás que decían que era la maldición de Molde? La casa de Molde. Porque la casa de Molde, porque ningún intendente podía terminar su mandato. Fíjate cómo se va Montoya, cómo se van los otros. Un intendente nunca ha tenido la oportunidad acá de planificar una ciudad para Salta. Ha tenido que hacer la política del bombero, ocuparse de pagar sueldo. Ahora la gestión de Gustavo Sáenz avanzó. Pero eso no es, nadie lo obligó ni estaban obligados a pagar. Lo que pasa es que yo creo que apagar el incendio y la coyuntura, para mí es una conveniencia política de quien administra. Es que si no, no pueden avanzar. No, sí. Alguna vez hay que plantear. Por eso digo, que planificar, yo me quedo con pensar algo ciudad. Que dijo Sergio que tiene que ver con el control. El tema que vos decís, la planificación de una Salta que creció irregularmente, pero cualquiera edifica en su casa y no pide permiso, y vos vas y no tienen planos. Así es. Entonces, si no hay control desde la municipalidad, que hasta quisieron acomodarlo en algún momento, creo que en una etapa que había puesto una oficina, una unidad, Miguel Isa en algún momento de control, y no está el control. Entonces vos vas a un barrio y están los ladrillos, está el hombre trabajando y lo levanta y no está... Lo peor que en los barrios fueron los edificios denunciado lo nuevo que han... Y no hay, entonces no hay. Los edificios que crecieron en Salta en una época no lejana, una barbaridad, sin ningún tipo de control. Claro. Fueron denunciados por una ONG. La famosa vía de excepción. Claro. Exactamente. ¿Qué pasa a ser? Es la regla, la excepción es la regla. Un eufemismo para decir otra cosa. Pero así tenemos una ciudad levantada violando el código de... Bueno, pero eso es porque no hay voluntad política, pues no se quiere hacer... A ver, ¿ustedes escucharon alguna vez algún gobernador que diga la pobreza en Salta es un problema estructural? ¿Han escuchado eso? No sé, la verdad que... No, nunca. Creo que eso... ¿Nunca has escuchado decir que es un problema estructural? Sí. Bueno... hay que cambiar, Urtubey lo decía, hay que cambiar... Juan Carlos Romero también lo dijo. Sí, desde lo estructural. Gómez Díez también lo dijo. Bueno, por eso creó el Ministerio de la Primera Infancia, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, el justificativo para que la pobreza siga es que sea estructural. ¿Sabes por qué es estructural el problema? Porque nunca atacaste la raíz del problema. Mientras sigamos pensando y achacándole a lo estructural, se acabó la solución. Ahora, cuando ustedes hablaban recién del tema de salud, yo pregunto, estamos ante un gobierno que bajó el Ministerio de Salud. Bueno, pero pero no hay ninguna justificación para bajar un Ministerio de Salud cuando vos sabés de que estás erosionando el bolsillo de la gente. Tampoco has que hecho cada día estás generando que no hay trabajo, justo en la salud. Y con trabajo pasó lo mismo, ¿no? Sí, no, sin duda. Es decir, nosotros ya nos pasamos como que estamos resignados, ¿no? De que no hay Ministerio de Trabajo y no hay Ministerio de Salud. Yo voy a contar una experiencia, digamos, personal de lo que uno viene haciendo. En la Intendencia de Vaquero, que yo no soy persona, digamos, de la Intendencia, pero hemos presentado este proyecto de ir adelante con la participación vecinal. La condición que, por ejemplo, primero, la planificación que se ha hecho a futuro, es decir, se está pensando un pueblo que es una ciudad dormitorio, porque la mitad vive, trabaja acá y va a dormir allá. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque genera si se quiere, hasta un choque de culturas, ¿no? En un pueblo que conserva toda una tradición y demás. Entonces, hay que planificar un lugar que pueda hacer un sincretismo de esto. Y ahora, en las elecciones, justamente con todo esto, al discutir esto, es decir, cuando todos los intendentes corren para un lado, y allá dijimos, no, acá hay que hacer algo distinto.
Entonces se le ha planteado, por ejemplo, a Gustavo, el apoyo está condicionado a la firma de un documento donde haya un compromiso de establecer una política de techo, de tierra y de territorio. O sea que o sea, no vamos a ir a adherir a este o aquel porque viene el de arriba y te hace así la chequera y todos corren para allá. Y si no, vamos a ver, decir, alguna vez hay que plantarse y decir, vamos a pensar en la gente, ¿no? Entonces, en este momento, la propuesta hecha al sector, o sea, cuando llamaron, sí, bueno, el que esté dispuesto, no es una adhesión a este o aquel, el que firme esto, que se va a comprometer con una política territorial, con una política de Estado, con una política, le vamos a firmar el apoyo.